La primera pregunta, ¿no?, nos plantea, señala las afirmaciones que concuerdan con las creencias de los judíos presentadas en el texto anterior. ¿Ya? Vamos a ver una por una. A ver, dice ahí. Antes 10 y ahora 36 son los hombres justos requeridos para que Dios no destruya la tierra. Nos fijamos en las primeras líneas. Incorrecta, ¿no? Porque en el texto dice, hay en la tierra y hubo siempre 36 hombres rectos cuya misión es justificar el mundo ante Dios. O sea, correcto, ¿cierto? Correcto. Entonces, la alternativa es incorrecta, ¿no es cierto? No concuerda con la lectura. Vamos descartando la 1. 2. Si un hombre se entera de que él es uno de los Lamed Gufni, es asesinado por estos que, temerosos de ser descubiertos, lo reemplazan por otro, dice que mueren, si alguien muere inmediatamente, hay otro acaso en otra región del planeta donde toma su lugar, pero que no es asesinado. Incorrecta la 2. 3. Los Lamed Ufnik asumen voluntaria y conscientemente su rol de nuestros salvadores. En el texto dice, son nuestros salvadores y no lo saben, ¿no? Él no sabe en esa, ¿no?, maravillosa misión que tiene de salvar y justificar el mundo ante Dios, ¿no? Es incorrecta también la 3. Evidentemente la respuesta es ninguna. Ninguna concuerda con lo manifestado en la lectura. Y finalmente la 2, porque son dos preguntitas, dice, ¿qué se puede deducir del texto anterior? Una cosita, con pinzas esa. Cuando te pregunten, y te lo habré dicho en alguna oportunidad, del texto se deduce, se concluye, ¿no?, se deriva, se desprende, se colige, esa palabrita culta, se colige o se infiere, es una pregunta de deducción, de inferencia, o sea, algo que no se dice, pero se deja entender. Nunca tu opción de respuesta, recuérdalo bien, cuando viene esa palabra en el enunciado de la pregunta, puede ser tu respuesta. ¿Ya? Desconfía de la información textual porque esa no es la respuesta, es un distractor más bien. ¿Ya? Mira, veamos cada una de ellas. Dice la alternativa. La referida creencia de los judíos acerca de los Lamed Kufri, ¿no?, coincide plenamente con lo que se asevera en el capítulo 18 del Génesis. En el texto dice, la remota raíz de esta puede buscarse, esta mística creencia de los judíos ha sido expuesta por Max Brod. La remota raíz puede buscarse en el capítulo 18 del Génesis. Perdón, ¿esa es información textual, sí o no? No es una inferencia, lo dice el texto. Entonces no puede ser tu respuesta, ¿te das cuenta? En la B, si un hombre reconoce que otro es un Lamed Ufni, ¿puede morir? No es que reconozca, sino que si él se entera de que toma conocimiento de que él es un Lamed Ufni, inmediatamente muere. O sea, él no lo sabe, no puede ser consciente de su misión salvadora. ¿Te das cuenta? Entonces, no es correcta, es algo que no está en el texto. O sea, no es deducción ni es algo que está en el texto. Entonces, no es la respuesta. Alternativa C. Los Qut probablemente son responsables de justificar o mantener la tierra o algún lugar de ella según cierta creencia. ¿Se dice? No se dice, ¿no? Así como se dice, pero ¿es una inferencia o no? Claro, puede ser una inferencia. ¿Sabes por qué? Porque en la parte final dice, los árabes tienen un personaje análogo, los Qut. Si hay ese comentario de que los árabes tienen un personaje análogo a los Qut, se supone que los Qut, ¿qué cosas son? Son hombres rectos que justifican ante Alá, ¿no?, el Dios musulmán de los árabes, el mundo, la humanidad, ¿no?, el mundo. Entonces, sí, claro, son responsables de justificar la tierra, porque la misión de los Lamed Gufni es justificar la tierra o el mundo ante Dios. O sea, cuando hablamos de la tierra, el mundo, hablamos de la humanidad, ¿sí o no? De todo el planeta, pues, ¿no? Y con los habitantes. Entonces, ¿y qué más dice? No se conocen entre sí y son muy pobres. Si un hombre llega al conocimiento de que es un Lamed Gufni, muere inmediatamente. Y hay otro, acaso, en otra región del planeta que toma su lugar. O sea, no están juntos, ¿sí o no? Están separados en diversas partes del mundo, ¿no es cierto? Pero uno toma su lugar. ¿Te das cuenta? En el momento que muere, uno toma su lugar, sin saberlo, toma su lugar. ¿Correcto?
Muy bien. Entonces, esa es una inferencia. No se dice, pero se deja entender, ¿no? Que son personajes análogos, semejantes, parecidos, ¿no? Listo. Entonces, nos quedamos con la C, pero verifiquemos la D y la E. Siempre verifica, no marques porque dice, no, esta me parece, ¿no? Tienes que descartar cada una de ellas. La D dice, Brod abogó, o sea, abogar es defender. Un abogado defiende a su cliente. Abogar es defender. Defendió la veracidad histórica de la referida creencia judía, ¿no? Él solamente la refiere, ¿no? La menciona, la alude, pero no la defiende, ¿no? Entonces sigue siendo la C. Y finalmente la E. Los Lamegumni conocen el misterio que sostiene la tierra, ¿no? Pues son totalmente inconscientes de su labor, trascendente labor que llevan a cabo en la tierra, ¿no? Es la C, evidentemente. Listo. Con esta introducción, jóvenes, entonces nos vamos al texto 2, que dice, texto 2 es las lenguas, ¿no? Texto 2, las lenguas. Ya. Si no lo has leído, da pausa en el video y después ve las respuestas. ¿Ya? 10 minutitos por lo menos. ¿Listo? Bien. A ver. Debiste marcar así. El texto habla sobre las lenguas, ¿no? Sobre lenguas vivas, lenguas muertas, y hay pues evolución del conocimiento, ¿no es cierto? Los inventos de los hombres, y muchas veces las lenguas tardan en qué? En ser actualizadas, ¿no? De acuerdo a esa evolución que tiene el mundo. Perdón. Por eso que hasta ahora se utiliza la expresión, ¿no? El sol sale y el sol se pone, se oculta, ¿no? Para explicar un poquito, ¿no? El paso del día a la noche, ¿sí o no? El sol se oculta, pero sabemos perfectamente que eso es incorrecto, ¿no? Es un lenguaje pues metafórico, ¿no? Porque es la Tierra la que se mueve con respecto al sol, no el sol que se mueve, ¿no? Con respecto a la Tierra. Entonces, te das cuenta. Lo interesante del texto, porque la primera pregunta me plantea, ¿no? ¿Cuál es el tema central? Texto anterior. Entonces, yo recojo lo último que me dice, el último párrafo. Dice, la brecha, quiere decir la separación, que separa a las palabras de la realidad que éstas buscan expresar, suelen hacerse particularmente grandes cuando se viven épocas de revolución. Los rápidos cambios que experimenta la realidad provocan entonces una creciente inadecuación entre la realidad y las palabras que pretenden aprenderla. O sea, las lenguas quieren adaptarse, pero como es rápido el cambio, tardan en amoldarse, ¿no? En adecuarse. Entonces, ¿cuál sería el tema central? La lenta adaptación de las lenguas vivas a las nuevas experiencias y conocimientos del hombre, ¿no? Hay una especie de acomodación, ¿no? Pero que se da en forma paulatina, lenta, no rápida. Alternativa I. En la 2, de acuerdo al texto anterior, las lenguas. Veamos cada uno, porque me dan opciones, ¿no? 1, 2 y 3. A ver, vamos a ver. Me preguntan cuál es la correcta. A ver. Dice, ¿las lenguas pueden dejar de evolucionar? Por supuesto. Al inicio dice, ¿no? Las lenguas vivas se diferencian de las muertas en que mientras las últimas, las muertas, se mantienen iguales a sí mismas, suspendidas en una especie de presente eterno, las primeras van cambiando continuamente. Lenguas muertas, ¿qué se llama, profe? Las lenguas muertas son aquellas lenguas que ya no se hablan, no se utilizan, ¿no es cierto? Por ejemplo, el latín, te pongo como caso el latín. El latín se considera una lengua muerta. A partir del latín tú sabes que se deriva el castellano, el portugués, el italiano, ¿no? El rumano, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Que esas lenguas que se han desprendido han evolucionado, ¿no es cierto? Cambian, se modifican, se incrementan, ¿no es cierto? Son lenguas vivas, en uso. Pero la lengua latina, ya nadie en el mundo habla latín. O solamente lo hablan, ¿sabes qué cosa? Un conjunto de eruditos nada más, entre gente docta, ¿no? Por ejemplo, en el Vaticano, los sacerdotes, ¿no? Las dignidades eclesiásticas conocen latín, el Papa sabe latín, pero no es una lengua que se utilice en lenguaje común, ¿te das cuenta? Entonces, eso se llama lengua muerta. Entonces, dice, ¿pueden dejar de evolucionar? Por supuesto, las lenguas muertas pueden dejar de evolucionar, se quedan muertas, ¿no? Ya, esa sí correcta, la 1. 2. Dice, las lenguas no tienen la posibilidad de adecuarse a cambios tecnológicos, no tienen la capacidad, o sí tienen la capacidad, pero se da lentamente.
Sí tiene la capacidad, pero se da lentamente. Entonces, es falsa, me quedo con la 1. 3. Una vez muertas, ¿desaparecen totalmente sin dejar rastro alguno? No, te acabo de explicar, pues, las lenguas muertas, si bien es cierto, no son del uso común, pero la habla la gente erudita, la gente estudiosa, docta, ¿no? Que quiere investigar, pero no quiere decir que desaparezcan, ¿no? ¿Ya? Las lenguas muertas no desaparecen, ¿no? En su integridad. Entonces, solamente es la 1, alternativa B. Y finalmente la 3. Respecto a la expresión el sol sale, mencionada en el texto, se puede afirmar el sol sale, el sol se oculta, ¿no? Que lo utilizamos. A ver, ¿no? Inclusive yo recuerdo que antes, no sé si ahora, de repente tú lo sabes, nos enseñaban los puntos cardinales mediante esa expresión, ¿no? El sol sale por el este y se oculta por el oeste, ¿no? Era la clásica, ¿no? Delante de ti está el norte, detrás tuyo está el sur, ¿no? Y nos enseñaban así los puntos cardinales, ¿no? Entonces, ¿qué dice con respecto a esto? ¿A qué se manifiesta en el texto? 1. ¿Es actualmente un rezago de anteriores creencias geocéntricas? Sí, pues, ¿no? Del tiempo de Claudio Ptolomeo, de los griegos, ¿no? Se pensaba que la Tierra era plana, ¿no? Esa idea equivocada, era plana, y que era el centro del universo, ¿no? Y que el Sol giraba en torno a ella. Eso se llama teoría geocéntrica, ¿no? Geo, tierra, ¿no? Centro. Entonces sí es un rezago, ¿no? Es algo que nos viene del pasado, ¿sí? Es correcta la 1. ¿Sigue de algún modo vigente en el uso lingüístico? Sí, ya te digo, ¿no? En el lenguaje coloquial, ¿no? Uno dice, no, el sol se ha puesto, ¿no? El sol sale, ¿no? Amanece. Sí, correcta la 2. Eh, ¿Contradice en su contenido literal la visión actual respecto de la ubicación de la Tierra en el universo? Por supuesto, según la teoría heliocéntrica, ¿no? Sabemos que el centro de nuestro sistema es el Sol, heliocéntrica. ¿Contradice? Sí, pues es incorrecto. O sea, científicamente esa expresión es incorrecta. Entonces, todas. Pero no hay todas, profe. La A dice 1, 2 y 3. Marco la A. Listo, chicos, nos vamos al tercer texto. El tercer texto, que es el fascismo. ¿Ya? Te doy también unos minutitos, haz pausa y después confronta tus respuestas. ¿Ya? ¿Ya? ¿Listo? Ya. El texto habla sobre... Tiene dos ejes temáticos. Si te das cuenta, son dos párrafos, ¿correcto? En el primero te presentan el fascismo y te hablan de su líder, ¿no? En Alemania, Adolfo Hitler, ¿no? Y te hablan, ¿no? De su pensamiento, Mein Kampf, que significa mi lucha, ¿no? Es un libro autobiográfico que él escribe en prisión, está en prisión. Y después el otro eje temático es la ideología nazi. La ideología es el cuerpo. ¿Qué cosa es una ideología? Es un cuerpo organizado de ideas, es decir, como una doctrina, ¿ya? Y eso hay pues en el campo de la política, de la religión, ¿no? Un cuerpo organizado de ideas, una doctrina o ideología, ¿no? La ideología nazi. Entonces tenemos esos dos ejes temáticos. Entonces tú, cuando enfrentaste la pregunta, una vez leído, ¿no? Dice, ¿cuál es el título más adecuado del texto? Evidentemente debe ser un título que aglutine tanto Hitler como la ideología nazi. Y eso lo encuentras en la E. Si has marcado la E, muy bien, ¿no? Hitler y la ideología nazi en Alemania. Esos son el mejor título, ¿no? Para ese texto. ¿Listo? Muy bien. Pregunta 2. De acuerdo con el texto, podemos inferir que Mein Kampf fue escrita por Adolfo Hitler y se convirtió en el programa de su partido. ¿Qué dices? ¿Correcto, sí o no? Claro, tú sabes que Mein Kampf no se dice, ¿no? No se dice. Es una autobiografía apasionada y un llamamiento a la acción. O sea, claro, pues Hitler lo escribió. No dice que Hitler lo escribió, pero cuando dice autografía se refiere a Hitler. ¿Qué más? Dice, ¿y se convirtió en el programa de su gobierno? Sí, pues en Mein Kampf expresa la ideología nazi.